te encuentras en aleluya, una tierra extranjera y no haya qué hacer con tu vida. Quizá, aleluya, la forma de orar, la forma de congregarte ha cambiado, aleluya. Te encuentras quizá afligido, apático, desanimado y has dejado de creer. En lo menos que estás creyendo hoy es que Dios te puede usar. En lo menos que estás creyendo hoy es que Dios puede cambiar la situación en tu vida. Lo menos que estás creyendo hoy es que Dios puede levantar ese ministerio. Es que Dios puede levantar ese hombre con llamado. Es que Dios puede levantar esa mujer con ministerio. ¿Sabe? Dios te está llamando a través de esta palabra. Dios quiere que despierte de nuevo la pasión por tu ministerio, la pasión por tu llamado, la pasión por su presencia, porque Dios te quiere usar. Entonces Dios envía a Moisés a Egipto. Lo envía con una señal. De repente tú dices, ¿cómo es que Dios me está llamando? ¿Cómo es que Dios me va a usar? ¿Cómo es que Dios, aleluya, tiene un propósito grande conmigo? ¿Cómo es que Dios va a hacer cosas grandes si la situación, lo que me rodea, dice todo lo contrario? Para Moisés, déjame decirte, no era, aleluya, nada fácil volver al lugar donde lo persiguieron para matarlo. Volver al lugar donde Faraón lo estaba esperando con todo ese ejército, porque había matado a un egipcio. Yo no sé, aleluya, qué es lo que ha hecho que te decepciones, aleluya, de tu llamado, de tu ministerio. ¿Cuál es el error que has cometido? ¿Cuál es la falla que has cometido? ¿Cuál es la caída que tuviste, aleluya? Y has dejado de creer en tu llamado. Pero sabe algo, Dios está dando señal en estos últimos tiempos, aleluya. Y es que cada día que pasa hay una palabra diferente, pero se enfoca a tu vida, a tu llamado, a tu ministerio, a lo que Dios quiere contigo. Y esa es la señal, esa es la zarza, esa es la voz de Dios a gente, esos hombres que tú escuchas a través de este medio. Gloria al Señor. Es Dios hablándote, aleluya. Porque Dios quiere. Gloria a Dios, amén. Es que Dios quiere, aleluya, hacer algo contigo. Es que Dios quiere que tú entiendas, aleluya, que para Él no hay nada imposible. Aleluya, dice la palabra. El miedo de Moisés llegar a Egipto. El miedo de Moisés era que las personas que un día lo persiguieron, aleluya, lo mataran. El miedo de Moisés no solamente era ser un siguiente esclavo más de su generación. El miedo de Moisés era que lo mataran. Y vengo a decirte de parte de Dios, aleluya. Tú que de repente tienes miedo a obedecer el llamado. Tú que de repente tienes miedo, aleluya, a despertar ese don que tienes en tu vida. Déjame recordarte algo. Y es lo siguiente, aleluya. ¿Cuántas veces Dios te usó a través de la música, a través de la adoración? ¿Cuántas veces Dios te usó o te ha usado con una palabra para alguien? Y la persona quizás, aleluya, te ha dicho, aleluya, hermano, hermana, esa palabra la estaba esperando. Yo quería que Dios me hablara. Estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Quizá, aleluya, estaba clamando, Señor, yo quiero una palabra. Yo quiero que hoy tú me hables. Yo quiero que tú hables a mi vida. ¿Sabe algo? Aleluya. Es que estas palabras Dios escogió esta tarde, este día, para ti que estás oyendo, para ti que estás siendo parte de este medio, para ti que estás participando, aleluya, de esta palabra, que estás recibiendo allí en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, en donde quiera que te encuentres, aleluya. Moisés dice que el miedo de él era llegar a Egipto. Y le dice Dios, si yo llego allá y le digo al pueblo de Israel, Dios lo manda a buscar a ustedes, que lo va a libertar. Moisés le dice a Dios,
Lo que pasa es que no es tan sencillo la cosa. Señor, usted sabe el problema que hay allá cuando yo llegue. Usted sabe el problema que se va a prender. Yo maté a un egipcio. Yo verdaderamente alboroté el avispero, en pocas palabras, en aquel lugar. Y cuando yo llegue, el primero que van a perseguir, el primero que van a apresar es a mí. Pero ¿sabe algo? Dios le dice a Moisés, le dice, en esto conocerán que yo te he enviado. Señor, si me preguntan quién me mandó para acá, le dijo, anda y dile que yo soy, te he enviado. De esa forma me van a conocer. Una cosa es que Moisés se fuera enfrentado a los egipcios por su propia fuerza, por su propia ideología humana, por su propia, quisiera vengarse, quisiera verdaderamente enfrentarse a esos enemigos que lo perseguían cuando salió de Egipto. Pero otra cosa es que Dios le dijo, anda, porque yo soy, va a estar contigo, yo soy el que va delante de ti. Otra cosa es, aleluya, cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios le da una palabra, y cuando tú caminas, aleluya, debajo de una palabra, debajo de un llamado que el Señor, en una orden que Dios te está dando, aleluya, todo va a ser diferente. Algo que me impacta de la vida de Jacob es lo siguiente, que cuando él sale de su casa, sale con un problema también. Yo no sé cuál es el problema que tienes prendido allí, aleluya, en el lugar al que Dios te está mandando que te devuelvas, aleluya. Sea a la congregación de donde saliste, sea al país donde tú saliste, aleluya. Y te encuentras bien donde estás, aleluya, porque no tienes enemigo, nadie te hace guerra, nadie, aleluya, no tienes lucha, no, o sea, todo es muy distinto. O la situación de lucha es diferente, ya no es la misma de antes. Pero déjame decirte algo. Dice que Jacob se va de la casa de su padre porque él cometió un error de engañar a su hermano y de que le dijo, véndeme hoy tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. Entonces eso lo conllevó, acarreó un problema muy grande. Y luego él le roba la primogenitura también a Esaú, su hermano, y tiene que irse porque su hermano le dice a su mamá y a su papá, yo no voy a permitir que mientras yo viva, Jacob viva también en esta casa. Y aquí se va a llegar el día que yo lo voy a matar. Se va a llegar el día que yo me voy a vengar porque él me robó la primogenitura. Si el problema para que ese ministerio despierte es tu hermano, Jesucristo, en Dios tenemos la solución. La Biblia dice que si tú vas al lugar de la ofrenda y ves a tu adversario allí, anda y pídele perdón. Y así, después vas y puedes ofrendar. Lo que está diciendo la palabra allí, que algo que le agrada a Dios es la sinceridad del hombre. Algo que le agrada a Dios en la vida de un hombre y de una mujer que tiene llamado, que tiene ministerio y que Dios use, que Dios hace grandes cosas. Es que lo que hoy te hace frente, si es tu hermano que se congrega contigo, si es tu hermana que se congrega contigo y ya tú no quieres seguir, ya no quieres avanzar, ya tú dices, yo no quiero volver a esa iglesia, ya no quiero volver a la congregación. Sabes, es un error. Eso es lo que el diablo quiere, porque no es ella, no es él, es el enemigo que está allí. Tú tienes un enemigo principal y se llama el diablo, que el Señor lo reprenda. Moisés llega a Egipto y le da el mensaje allá al pueblo de Israel. Le dice, vengo de parte de Dios, porque Dios me dijo
que va a libertar a este pueblo. Ahora, tú quizás te preguntas y dices, ¿cómo es que Dios me va a usar si yo no salgo de una? Si cada día es un problema tras un problema. Si cada día que trato de honrar a Dios, la cosa se pone más fuerte, más difícil. La cosa se pone más, aleluya, terrible. Ya no me provoca a veces congregarme, ya no me provoca ir a la iglesia, ya no me provoca servir a Dios, ya el fuego, la pasión por Dios, por servir a Dios, por tu llamado, por tu ministerio, ya se ha apagado. Y sabe algo, te vengo a decirle parte de Dios, es el tiempo que no te puedes detener, es el tiempo que tienes que avanzar. Hay una palabra que tomé en estos días y se llama que aunque tú estés herido, pero sigue caminando, aunque estés herido, pero sigue avanzando, aunque estés golpeado, pero sigue de pie, aunque te encuentres que no tiene fuerza, pero sigue adelante. No te detengas, sigue creyendo en lo que Dios depositó en tu vida. Dice que Moisés da la noticia al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se alegra, la gente se alegra. De repente cuando Dios te ha usado, de repente las veces que ha obedecido a Dios, aleluya, en predicar, en soltar una palabra, siempre que, aleluya, obedezcas a Dios, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar, Dios va a confortar a la gente. Siempre vas a traer esperanza a tu generación, a tu familia, a los que te rodean cuando te dejas, aleluya, usar por Dios, cuando obedeces al llamado, cuando, aleluya, crees en lo que Dios depositó en tu vida. Entonces comienzas a ver la gloria de Dios. Pero una vez que tú dejas de creer en tu llamado, una vez que dejas de creer en tu ministerio, en la palabra que Dios te ha dado para dar al pueblo, en la palabra que Dios te ha dado para dar al amigo, en la palabra que Dios te ha dado para soltarla en el momento que Dios te la da, en el momento que Dios te dice, habla y suelta la palabra, que soy yo. Es que tú dices, el asunto es que, ¿cómo es que Dios me habló? Quizá está en la situación que ha soltado una palabra y en vez de ver que la gente se alegró, en vez de ver que la misma gente tuya, tu generación, o el pueblo o la congregación donde te encuentras, la gente en vez de alegrarse, la gente se ha molestado. La gente dice, esa palabra no es de parte de Dios, esa palabra verdaderamente no viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque una cosa es, aleluya, que hable Dios a través de ti, y otra cosa es que tú hables a la conveniencia de la gente. Cuando tú te dejas usar, cuando tú crees en tu llamado, tu ministerio, en lo que Dios depositó en tu vida, nunca vas a hablar tú. Siempre Dios va a hablar a través de tu boca. Siempre Dios va a hablar a través de tu boca. Y sabe algo, la voluntad de Dios, aleluya, es la voluntad de Dios para con nosotros. Analizaba algo días atrás, y es que no es fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Porque hacer la voluntad de Dios implica caminar, actuar, vivir en contra de nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque si Dios me da una palabra para alguien, le dice, fulano de tal, aleluya, Dios te manda a decir que tú tienes que ponerte a cuenta con Dios, que tienes que amar, que tienes que perdonar, que tienes que dejar la hipocresía, que tienes que dejar de vivir una vida doble. Entonces la gente te va a odiar, la gente te va a agarrar rabia, la gente va a pensar, como es de la misma congregación, este hombre, ¿quién se cree? De repente tú has pasado la misma situación, de repente estás en la misma, aleluya, en esa situación de tu vida. De repente alguien te dijo un día, tú en vez de edificar a la gente, tú lo que haces es golpearla. De repente te dejaron de poner a predicar, de repente
dejaron de tomarte en cuenta en la congregación donde te congregas, porque cuando Dios habla a través de un hombre, entonces los naturales no les gusta, no les agrada la palabra que tú sueltas. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que cuando tú tienes llamado, cuando tú tienes ministerio, cuando tú tienes talento de parte de Dios para llevar el mensaje de la palabra, cuando tú te dejas ese ministerio, ese talento, ese don que Dios ha puesto sobre tu vida, aleluya, entonces va a acontecer dos cosas. Una, mucha gente va a dar gloria a Dios, mucha gente, aleluya, va a decir, este hombre dio la palabra, dio, aleluya, en el punto, dio en el lugar que tenía que dar. Esa palabra estaba poderosa, esta palabra estuvo buena, esa palabra es la que yo estaba esperando. Pero sabe algo, también va a haber la gente que se va a enrabiar, la gente va a odiar el llamado, el ministerio que Dios te ha dado a causa de la manifestación de Dios que hay en tu vida, a causa de la palabra. ¿Sabe? Jesús, la gente no lo quería, la gente no le agradaba, la gente no entendía, ni siquiera sabía quién era. La gente simplemente decía, este hombre blasfema, este hombre es un blasfemo. La gente buscaba ocasión, la gente buscaba hasta la más mínima falla, porque la gente, cuando ve que Dios te está usando, siempre está esperando que tú cometas un error para blasfemarte, para dar mal testimonio de ti, para rayar tu testimonio. Pero sabe algo, Jesús dice que la gente, los fariseos, los saduceos y los escribas, los intérpretes de la ley, los supuestos doctores de la ley, los que supuestos intelectuales, como hoy en día hay mucha gente que se la tira, que sabe demasiado, que supuestamente lee mucho la escritura, que sabe mucho de la palabra. Pero sabe algo, desde que Dios le habla, entonces comienzan a odiar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, comienzan a odiar el ministerio, comienzan a odiar la gente que Dios está usando para decirle, aleluya, lo malo que están haciendo, las cosas que a Dios no le agradan, las cosas, aleluya, que Dios quiere que verdaderamente haga. Entonces, en una ocasión Jesús le dice a aquella gente, a los fariseos, los saduceos, dice que un día de reposo iba Jesús por los sembrados de trigo, y llegan los saduceos, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, los rabinos, los sabios de aquel entonces, los que comían demasiada Biblia y tenían mucho conocimiento de la palabra, comenzaron a confrontar al Dios de gloria, comenzaron a rebelarse en contra del Cristo de la gloria, comenzaron a oponerse a la verdad de Dios. Y sabe algo, gloria al Señor, dice que le dijeron, maestro, reprende a tu discípulo, porque no hacen lo justo en el día de reposo, porque ellos comen trigo en el día de reposo, que no se debe hacer nada. Jesús le dijo, sabe algo, una cosa tienen que hacer ustedes, vayan y apréndanla. Y hoy Dios le habla a alguien, y esta palabra yo quiero que usted la entienda, que usted la analice.
Jesús le dijo: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay gente que ora, hay gente que ayuna, hay gente que busca a Dios, hay gente que tiene verdaderamente, supuestamente fuego, aleluya. Hay gente que supuestamente tiene la gloria de Dios, que supuestamente tiene manifestación de Dios, pero sabe algo, tiene, aleluya, verdaderamente un error en su vida. Y el peor error es que aún todavía no conocen a Dios, aún todavía no, aleluya, lo que dice el libro de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todavía el temor de Dios no mora en ellos, porque no hay misericordia, no hay ni siquiera un poquitico de amor hacia su hermano, hacia el hombre que Dios está levantando, hacia la mujer que Dios está levantando. ¿Sabe que a mí me ha enseñado mi pastor, para gloria y honra del Señor? Lo digo a través de este medio, no para congraciarme con él, no para congraciarme con nadie, lo digo para gloria y honra de Dios. Que si tu hermano Dios lo está levantando, Dios lo está usando, si la cabeza recibe honra, o si un miembro recibe honra de tu congregación, de tu iglesia, tú tienes que alegrarte, tú tienes que sembrar en ese ministerio, tú tienes que, aleluya, apoyar a ese hombre que tiene llamado, a ese hombre que tiene palabra revelada del Espíritu de Dios, a ese hombre que Dios está usando, ese hombre que Dios le está abriendo puertas. Pero, aleluya, hacemos todo lo contrario. La mayoría de gente hoy en día, de superdotado, lleno de conocimiento supuestamente de la palabra, está haciendo, aleluya, poniendo tropiezos para que el hombre de Dios caiga, poniendo falsos testimonios, poniendo, aleluya, mala fama para que la gente no crea en tu llamado ni en tu ministerio, para que la gente diga: yo, ese hombre no me cae bien, no me agrada. Porque así eran los fariseos. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Son gente, hoy en día se ha levantado mucha gente en contra de la verdad de Dios, en contra del que predica la verdad, en contra del hombre y de la mujer de Dios, aleluya, que Dios, aleluya, le ha dado una palabra de fortaleza, edificación, a causa, aleluya, en contra de la gente que Dios está levantando, del remanente que Dios está levantando para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Por eso no dejes de creer en tu llamado ni en tu ministerio, aunque se levante Tobías, aunque se levante Zambalá, aunque se levante Egipto. Dice que Moisés no quería llegar a Egipto, pero luego que Moisés llega a Egipto acontece algo. Moisés, aleluya, comienza de repente comienza a orar y a clamar a Dios y a decirle: Señor, ahora qué pasa. Le dio una palabra de esperanza al pueblo, pero ahora Egipto, el corazón de Egipto se ha endurecido. Ahora el diablo se ha levantado más fuerte, está diciendo Moisés. ¿Cómo es que Dios te está usando? ¿Cómo es que eres, aleluya, usado por Dios? Tienes una palabra del cielo, una palabra de edificación. Dios te está levantando y haciendo cosas grandes a través de ti. Dios, aleluya, está cada día elevándote a un nivel de gloria. Pero la gente que hoy en día recibe la palabra, o los lugares donde Dios te lleva, la gente se le endurece el corazón, o las congregaciones se le ha endurecido el corazón. La gente le cuesta recibir el mensaje o la palabra que viene de parte de Dios, porque no le gusta, porque es la verdad de lo que Dios está hablando. Entonces dice que Moisés comienza a orar a Dios. Le dice Dios, se fue 3 días al desierto. Luego que se va al desierto con su hermano Aarón, de repente le dijo Dios: tú me mandaste a libertarle a este pueblo, tú me mandaste a llevar la palabra, la buena nueva, tú me mandaste con un mensaje poderoso, pero la gente no quiere nada. Está pasando todo lo contrario. En vez de que crear una atmósfera del poder, de la gloria de Dios, entonces,
acontece es que el diablo se ha levantado de una manera terrible. El pueblo ha entrado en una confusión, el pueblo ha entrado en una guerra, en una lucha, el pueblo ha entrado en una aflicción, en una prueba más dura todavía, porque le han puesto a hacer ladrillos sin tener paja. Le han puesto el trabajo más duro a conseguir paja para hacer ladrillo donde no hay. Pero tienen que entregar la misma cuenta, la misma cantidad. Entonces, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Anda y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque le voy a mandar una primera plaga. Entonces, cuando Dios envía a un hombre, una mujer de Dios, o lo levanta, porque el hombre trae una señal de parte de Dios. Dios a ti te ha dado, conforme dice la palabra. Dice el Señor a través de su palabra cuando comisiona a los discípulos: vayan, le dijo, vayan por los caminos, vayan, sanen los enfermos, vayan. Y cuando le dijo, ¿verdad? Cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y sabe algo, Dios está despertando a un remanente de gente que Dios va a usar, que Dios va a mostrar su poder, que Dios va a mostrar su gloria. Pero sabe algo, esto es para aquellos que comiencen a despertar el ministerio que hay en su vida, que, aleluya, comiencen a creer que fueron llamados para mostrar la gloria de Dios en esta tierra, que fueron llamados para exponer las manos sobre los enfermos y que sean sanados. Hay gente que Dios ha llamado con un ministerio de sanidad. Hay gente que Dios le ha entregado un ministerio de liberación. Pero ¿qué estás haciendo hoy? De repente estás como Elías. De repente te encuentras debajo del enebro. De repente te encuentras en una situación, decir: ayer vi la gloria de Dios, pero hoy estoy viviendo persecución. Señor, de repente te fuiste al desierto como Elías. Pero hoy el ángel de Dios te viene a traer pan y te dice que te levante, porque largo camino te resta. Ese ángel es Dios a través de esta palabra, que todavía hay esperanza. Si ayer Dios entregó a tus enemigos, si ayer Dios te dio victoria en tu llamado, en tu ministerio, si ayer Dios hizo cosas grandes contigo, oh, aleluya, entonces todavía Dios puede seguir usando tu vida, todavía Dios te puede usar, todavía Dios puede mostrar su gloria a través de ti. Y se ha llegado el tiempo que los ministerios de Dios que están siendo levantados y van a ser levantados, que crean, que despierten de ese sueño espiritual, que crean en ese llamado, en esa palabra que Dios le dio, que crean en el Dios que lo llamó. Y si tienen que enfrentarse con el mismo diablo, ¿sabe algo? Estén dispuestos a hacerlo. Estén dispuestos a enfrentarse. Enfrentar cualquier situación de su vida. Enfrentar cualquier peligro de su vida. ¿Sabe algo? La gente le tiene miedo al ministerio, al llamado, porque dice que no es fácil, porque uno sufre demasiado, porque uno pasa por muchos procesos, porque uno pasa por mucha dificultad. Y ahora, ¿qué te encuentras hoy? ¿Cuál es la situación tal que tú te encuentras? ¿Cómo te sientes hoy? Pablo dijo que la paz
que Pablo tenía era en llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy en día mucha gente no tiene paz, mucha gente de Dios no tiene paz en su vida, porque el proceso, la tribulación, el desierto, la aflicción lo ha arropado. ¿Sabe por qué? Porque ha dejado de enfocarse en el llamado, en el ministerio. Ha dejado de creer que Dios, aleluya, puede hacer cosas grandes a través de ti. Ha dejado de enfocarse en el llamado que Dios le dio. Y hoy te encuentres que no haya que hacer, es porque ha dejado de obedecer a Dios, de hacer el trabajo que Dios te ha encomendado. Ha dejado de creer la palabra que Dios te dio un día. Ha dejado de creer que Dios a través de ti puede hacer muchas cosas grandes y terribles, poderosas. Y es que Dios, si hoy tú despiertas, si hoy tú entras en sí como el hijo pródigo y tú dices, lo único que me hace falta, sé que la situación está terrible y sé que me encuentro que no puedo, pero voy a obedecer al llamado, voy a obedecer al ministerio, voy a enfocarme. Y desde que tú te levantes, desde que tú te enfoques, aleluya, desde que tú te mentalices, desde que tú te apasiones por ese llamado y comiences a creer hoy, vengo a darte esta palabra de parte de Dios. Si hoy tú te levantas, si hoy tú crees esta palabra y te levantas, ¿sabe algo? Tu vida no será la misma de hoy. ¿Sabe? Tu ministerio va a cambiar, tu situación, tu llamado va a cambiar, tu entorno. Tú, aleluya, el propósito que Dios tiene contigo. Si comienzas a tomar en cuenta, si comienzas, aleluya, a creer lo que Dios depositó sobre tu vida y a poner por obra ese ministerio, ese llamado de parte de Dios, entonces Dios va a cambiar tu situación. Tu familia va a ser diferente, tu vida va a ser diferente, la gente que te rodea va a ser diferente. Donde quiera que te pare, siempre va a haber una palabra para otro. No vas a estar esperando una palabra de alguien. Al contrario, siempre Dios te va a hablar y te va a restaurar y te va a dar palabra aún mayor. Va a sobreabundar la presencia, el poder de Dios, el trato de Dios, la revelación de Dios sobre tu vida. Siempre va a haber una palabra para alguien. A través de tu boca vas a levantar a otro. A través de tu boca mucha gente se va a levantar. De lo contrario, siempre vas a estar como el hijo pródigo, mendigando una palabra. Si Moisés no se ha levantado para obedecer el llamado, yo creo que el trabajo que él estaba haciendo, la ocupación que él tenía, él se hubiera muerto sin ninguna esperanza. Dios no hubiese hecho nada en la vida de Moisés. Y vengo a hablarte de parte de Dios en esta tarde. Y es que si tú no, aleluya, si tú no tomas en cuenta esta palabra, si tú no tomas en cuenta el llamado del ministerio, si tú no tomas en cuenta en levantarte, en despertar hoy ese talento, ese don, ese ministerio en tu vida y a caminar en una unción de poder, de gloria, aleluya, que Dios quiere usarte y hacer cosas grandes a través de ti, llevarte a muchos lugares, usarte de una manera terrible. ¿Sabe algo? Gloria al Señor, vas a seguir siendo el mismo apático, vas a seguir allí en esa silla, en esa congregación, vas a seguir, aleluya, viendo que otro Dios lo usa, viendo que otro Dios hace cosas grandes, viendo, aleluya, 100 ministerios son usados por Dios, pero tú nunca, aleluya, vas a ver lo que Dios va a hacer y quiere hacer a través de tu vida. Entonces, si tú quieres que Dios te use, hay algo que me impacta de la vida de José y es lo siguiente. Es que José tiene un sueño y lo cuenta a sus hermanos. Luego tiene otro sueño y lo cuenta a su padre. Y dice que
Aunque su padre meditaba, aunque le dijo, lo reprendió y le dijo: tú piensas que nosotros te vamos a servir a ti, tú piensas que nosotros vamos a postrarnos tus pies, tú piensas que tú vas a gobernar sobre nosotros. Y dice que sus hermanos lo aborrecían. Pero sabe algo, es que José nunca dejó de creer en el sueño que Dios había puesto en el corazón de él. Y sabe algo, la gente que no deja de creer, la gente que sigue creyendo a pesar del problema, la gente que cree en su llamado, en su ministerio, en el propósito de Dios en su vida. Entonces, aunque hoy se encuentren presos como estuvo José, aunque hoy se encuentre en la cisterna, aleluya, en cualquier momento los mismos que lo lanzaron lo van a sacar. ¿Sabe algo? El mismo que lo metió preso es el mismo que lo va a sacar, como a José. El mismo oficial que lo metió preso, el mismo lo puede sacar para llevarlo a la presencia de Faraón. Porque cuando hay llamado, cuando hay ministerio en un hombre, cuando tú crees en lo que Dios depositó en tu vida, aunque la gente no cree, tu familia no cree, tu congregación no cree, nadie cree en lo que Dios puede hacer a través de ti, pero tú sigues creyendo, tú no pierdes la fe. Tú dices: yo sé que Dios me va a usar, yo sé que impongo las manos y la gente se sana, yo sé que suelto una palabra y es Dios a través de mí que está hablando, yo sé que Dios está restaurando a la gente, yo sé que Dios está libertando a la gente, yo sé que Dios está haciendo cosas grandes a través de mí. Porque ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 11:6: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú comienzas a creer que Dios te va a usar, entonces Dios te va a usar. Cuando tú comienzas a creer de que Dios hace cosas grandes contigo, Dios lo va a hacer. Pero es necesario que hoy tú lo entiendas. Desde hace un tiempo para acá aconteció algo poderoso en la vida de mí, en mi vida, perdón. Desde un tiempo para acá se ha despertado verdaderamente mi alma y mi espíritu una fe muy grande, muy poderosa, una pasión por la presencia, por la palabra del Señor, algo terrible. Y es que he comenzado a creer, he comenzado, aleluya, por muchos años he estado viendo ministerios ser usados por Dios. Por muchos años he visto gente que Dios usa terriblemente. Pero ¿sabe algo? Yo decía, y desde hace mucho tiempo para acá, algún día yo voy a, aleluya, ver la gloria de Dios en mi ministerio. Algún día yo, aleluya, Dios va a despertar algo terrible a través de mí. Y sabe algo, gloria al Señor, tú tienes que creer que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y de un tiempo para acá, desde que comencé a creer en mi llamado, en el ministerio, en lo que Dios depositó en mi vida, me he conseguido con gente que dice: siervo de Dios, Dios te ha usado. Esa palabra que tú diste, yo la estaba esperando. He llegado a lugares donde Dios me ha sorprendido y gente ha dado testimonio de que Dios lo ha sanado. He estado en lugares donde la gente no quiere, aleluya, que yo me vaya, porque hay una palabra que Dios sembró en el corazón de él a través de este servidor. ¿Sabe algo? Gloria al Señor. He estado en lugares donde quizás yo pensé que la gente no se acordaba de mí, pero hoy en día me han llegado noticias que la palabra que un día tú me diste restauró este matrimonio, restauró esta familia. Gracias a ti que Dios te usó. Porque hasta el sol de hoy la gloria es toda de Dios. No he dejado de creer en el llamado, en el ministerio. Y cada vez que Dios, aleluya, me ha llevado a un lugar, me ha movido a un lugar, he visto la gloria de Dios de una manera sobrenatural. A pesar de que la gente que a veces me rodea no cree en lo que Dios depositó en este servidor. A pesar de que el lugar o la zona donde vivo quizá mucha gente no ha creído, pero sabe algo, siempre he creído en lo que Dios depositó en mi vida, en este llamado, en este ministerio.
Y es por eso que hoy estoy en este lugar trayéndote una palabra de parte de Dios. Es por eso que estoy en este lugar, porque creo que Dios te está hablando. Y sabe algo, Moisés llegó a Egipto y no se le fue fácil. Moisés fue la boca de Dios en Egipto, pero Moisés creyó. Las veces que él no entendía algo, Moisés clamaba a Dios. Las veces que Moisés veía la situación más difícil en Egipto, de que el pueblo de Dios fuese libertado, que Faraón soltara al pueblo de Israel, Moisés clamaba a Dios y Dios le daba una palabra. Anda y dile que voy a traer úlcera. Anda y dile que voy a traer la plaga de peste, de mosca. Anda y dile que voy a traer la plaga de rana. Anda y lanza el palo en el río, porque voy a convertir las aguas del río de Egipto en sangre. Anda y dile a Faraón que su hijo va a morir. ¿Sabe por qué? Cuando hay un hombre, una mujer, quien cree en ese llamado, en ese ministerio, y cuando no entiende, se va a la presencia de Dios, entonces oye la voz de Dios, Dios lo direcciona, y lo que Él dice, lo que Él habla, Dios lo respalda, Dios hace, Dios se glorifica, porque hay un hombre que le ha creído a Dios. Y ¿sabe qué? Finalmente Faraón tuvo que soltar al pueblo de Israel, porque ¿quién puede resistir a Dios? Y si Dios hoy está hablando sobre tu vida, que te va a usar. No importa la gente que no va a creer en la palabra que tú vas a dar mañana. No importa la gente que no va a creer en tu ministerio. No importa la gente que no va a creer en tu llamado. ¿Qué importa eso? Lo importante es que un hombre, una mujer que le crea a Dios, que cree en su ministerio, en el llamado de Dios sobre su vida, que viva la presencia de Dios, y que más que Dios, aleluya, hable a tu vida, que más que Dios, aleluya, a ese hombre, a esa mujer que Dios ha llamado, que le crea a Dios, aleluya, Dios le hable. Y si Dios habla, lo que Dios dice se va a cumplir. Si Dios te dijo que te iba a usar, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a sanar, Dios va a sanar. Si Dios dijo que iba a libertar, Dios va a libertar, aunque la gente no cree en esa palabra. Si Dios dijo que iba a levantar una generación llena del poder de Dios a través de tu boca, en un lugar, en una iglesia, entonces Dios lo va a hacer aunque la gente no crea. Todo depende de ti, porque ya Dios te está diciendo hoy que Él te está llamando. Él te está diciendo hoy que es el tiempo que comiences a creer en ese llamado, en ese ministerio, en ese talento, en ese don. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere usar esas manos. Dios quiere usar, aleluya, Dios quiere usar, aleluya, esa boca, aleluya, para que haya una persona que se restaure, para que el descarriado vuelva a los pies de Dios. ¿Sabe por qué? Aleluya, hay gente que dice, la gente aquí tiene el corazón muy duro, pero ¿sabe algo? Cuando Dios habla, aleluya, la vida de alguien, por más duro que sea, cuando hay una alerta de parte de Dios, aleluya, sobre alguien, sobre una comunidad, sobre un país, aunque la gente no crea, va, aleluya. Cristo dijo una ocasión y dijo que aunque la gente no crea por las obras, aleluya, la gente va a creer entonces por las señales. Y sabe algo, Dios te está llamando, porque aunque la gente no cree por la palabra, la gente no cree por las obras, por lo que hemos hecho en Dios, hay lugares que hemos llegado a anunciar el evangelio, la gente escucha la palabra y la gente endurecida, todavía la gente no cree. Aún dentro del pueblo de Dios tú hablas de parte de Dios, la gente no cree. Pero sabe algo, se ha llegado el tiempo que Dios está levantando esos hombres, esas mujeres de Dios, que Dios, aleluya, gloria al Señor, lo ha usado en palabras, Dios lo ha usado en obras también, gloria al Señor, aleluya. Pero sabe algo, ha llegado el tiempo que Dios, esa gente que no cree, aleluya, que no quiere recibir la palabra, en su vida va a comenzar a ver las señales, los milagros, los prodigios, a través de tu mano, a través de tu boca, con una palabra que tú declares. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Eso es lo que Dios te está llamando hoy.
Eso es lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos con aquellos hombres, con aquellas mujeres que creen que Dios puede hacer algo a través de ti, que creen que Dios puede hacer algo a través de mí, que creen que el Dios que los llamó no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Todo depende de ti, todo depende de mí. Si comenzamos a caminar creyendo, no importa lo que ayer pasó. Cuando Moisés, Dios le da la palabra y le dice: dile allá a Israel, llega a Egipto y dile que yo soy, va contigo, que yo soy, lo va a libertar. Y cuando un hombre, una mujer de Dios no se toma la gloria y dice: aleluya, yo hice tal cosa, yo hice esto, yo prediqué y la gente se sanó. Cuando la gente no se toma la gloria, sino que la gente cree que Dios, que lo va a usar y que va a hacer cosas grandes a través de él, entonces Dios te exaltará. Dios mostrará su gloria a través de ti. Moisés siempre creyó que era Dios que iba delante de él. Moisés siempre creyó que era Dios, aunque Dios lo usaba para hacer señal, para hacer prodigio, y que Dios ponía la palabra en él. Moisés creyó todo eso. Pero hay gente que ha dejado de ver la gloria de Dios también, porque se ha tomado la gloria de Dios que le pertenece a Dios y no se le da la gloria a Dios, porque la gente hoy en día quiere fama. Y la razón por la cual estamos en este lugar, a través de este medio, trayendo esta palabra a tu vida, no es porque queremos fama, no es porque queremos, aleluya, creer lo más grande que otro predicador. No, estamos aquí porque hemos creído que verdaderamente Dios es el que hace a través de nosotros. Dios nos usa a través de una palabra, a través de un mensaje como este, para restaurar, para vivificar a alguien. Por eso estamos aquí. Y también porque estamos apasionados a algo que movía a Cristo y algo que nos ha movido a llevarte una palabra a través de este medio. Es la pasión por predicar este evangelio, es la pasión por anunciar esta palabra, es la pasión, aleluya, por un alma, por un hombre, por una mujer de Dios. Aleluya, el interés porque usted recibe una palabra. Lo que nos apasiona realmente de traer esta palabra a través de este medio, ni siquiera es porque queremos buscar la gloria del hombre. Todo es porque sabemos y creemos que así como Cristo predicaba con pasión, aleluya, Jesús tenía compasión de la gente. Y hoy en día hay que predicar, es por amor de aquel que necesita una palabra, por amor a aquel que necesita ser restaurado, por amor a aquel que necesita ser libertado. Y yo creo que Moisés llegó a Egipto, fue por amor a su generación, fue por amor a su, aleluya, digamos, a su pueblo, por amor, aleluya, a su país, a su nación. Aleluya. No hay nada más bonito que tú llegues a un lugar de tu país a predicar la palabra. Es algo que me apasiona a mí. Cada vez que llego a un lugar, cualquier rincón de este municipio, de acá, de Agua Blanca, de este país, Venezuela, lo que me apasiona hacer el trabajo, la obra del Señor es y llevar esta palabra a cabo. Es cumplir con el llamado, con el propósito que Dios delegó sobre mi vida.
y por amor a aquellas almas perdidas, por amor, aleluya, a aquel ministerio que cayó y que se levante a través de una palabra, por amor a aquel hermano que está atravesando una prueba y recibe una palabra como esta y ser restaurado, por amor a aquel que necesita levantarse y ver la gloria de Dios como nosotros la hemos venido viendo también. Lo que nos apasiona es, nuestra pasión es por predicar este evangelio y ver ministerio crecer, ver hombre de Dios ser restaurado a través de una palabra de Dios. Ese es el único propósito por el cual estamos llevando esta palabra a través de este medio, porque queremos que usted, hermano, porque queremos que usted, amigo, comience a creer en su llamado, comience a creer en su ministerio. Usted que un día dejó de creer en su llamado y que quizá hoy todavía no cree que Dios te puede usar y hacer cosas grandes a través de ti, que Dios puede restaurar a alguien, que Dios puede traer al descarriado a través de ti, que Dios puede cambiar a tu comunidad, que Dios puede cambiar a tu nación, a tu país, a través de una palabra, a través de ti, que Dios puede sanar a alguien a través de una oración, a través de ti. Entonces, lo que necesita es levantar, lo que necesita es creer, no dejar de creer en lo que Dios depositó en tu vida. Hay algo que me impacta de la vida de David, es que David nunca dejó de creer que la adoración que él daba a Dios a través de aquel toque, dice que él era el dulce cantor de Israel, era un adorador. Hoy día hay hombres y mujeres de Dios que de repente tú estás tocando el piano, tú estás tocando el teclado, tú estás tocando la guitarra, tú estás tocando el bajo, pero de repente has perdido la esencia, porque lo hace de repente por cumplir. ¿Sabe algo? Comienza a apasionarte por tu llamado, comienza a creer que a través de la adoración, a través de la música, a través de la predicación, el que es predicador, Dios puede restaurar y salvar a alguien. Dios puede salvar al perdido, Dios puede traer al descarriado, Dios puede transformar a esta generación a través de ti. Pero necesitamos creer en nuestro llamado, en nuestro ministerio, que un día el Señor hizo a nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios para ti, hermano, para ti, amigo, en esta tarde. Como dijo mi hermano, soy el hermano Carlos José Canelón Silva, conocido como Carlos Silva, para la gloria y honra del Señor. Y gracias a todos ustedes por escuchar esta palabra. Que Dios me le bendiga, que pase una feliz tarde. Saludos y bendiciones. Amén. Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo recibieron esa palabra? En el nombre de Jesús. Espero que cada persona que haya escuchado esta palabra, cada persona que estuvo ahí atento a el mensaje del Señor,
pueda haber entendido en sabiduría y recibido en su alma, en su corazón, en la persona, en lo que Dios establece para el ser humano, para el hombre, para la mujer, de lo que se refiere al llamado de Dios, de cuántas cosas se oponen hacia el llamado, pero Dios a nosotros nos llamó para ser valientes y para salir adelante. Así que mantengámonos en esa palabra, agarrando esa palabra, abrazando esa palabra, creyendo esa palabra, para caminar con la fuerza de la propia palabra de Dios, para que no retrocedamos, para que avancemos y cumplamos el fin, el propósito, el proyecto, el plan, la asignatura, el objetivo, lo que indica Dios, la meta del para qué una persona recibe un llamado, para qué un hombre, para qué una mujer recibe una asignación de Dios, cuál es el propósito, el corazón de Dios para llegar ahí, para llegar al cielo. Entonces cada uno pues agarre esa palabra, agarre fuerza, agarre energía, agarre motivación para seguir hacia adelante. Ese es el resultado de una palabra del Señor. Así que gracias a todos nuestros hermanos por haber estado presentes. Y vamos a saludar a todos los hermanos que se mantuvieron hasta esta hora. Mi hermana Beatriz, hermanos siervos de Dios, bendiciones para ti. Teodulo Métese, bendiciones, hermano Simón Pedro, hermana Bianca, Filomena Luciano Ordóñez, Amanda Chávez, Gotillo y Adela Quintero. Bendiciones para todos y todas las personas que pudieron escuchar la palabra de Dios esta tarde. Saludos y estamos en victoria a todas las personas, hermanos y hermanas que deseen sumarse a este grupo, ¿verdad? De grupo de resistencia del Señor en la tierra, aquellos que han tenido este llamado, este ministerio para ejercer una resistencia en contra de la corriente natural de la vida. Entonces estamos aquí caminando en contra de la corriente natural del mundo, del sistema, de todo lo que conocemos como la vida ordinaria. Bueno, aquí estamos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, aquellos que caminan en contra de la corriente, aquellos que no se dejan llevar por las corrientes malignas de la oscuridad que apresa, que flagela el mundo, aquellas corrientes de pensamientos, de ideologías, de corrientes de pecado, corrientes seculares, paganas, mundanas, cosas que desagradan a la voluntad perfecta del Señor. Entonces, si tú quieres unirte a este grupo de resistencia, envíame un mensaje con tu número de WhatsApp aquí a este perfil, en Cowa Vladimir Gutiérrez Mora. Envíame un mensaje al privado con tu número de teléfono de WhatsApp, que te voy a agregar al grupo de WhatsApp de estas transmisiones, para que la próxima vez que vayamos a transmitir la palabra de Dios, esa notificación te avise, te alerta, te aperciba y estés a discreción de que estamos a punto para transmitir una palabra de poder, misericordia, fuego, denuedo, virtud, sabiduría, coherencia y de vida eterna. Mis palabras son espíritu y son vida eterna, dijo el Señor. Entonces Dios me les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en otra oportunidad. Estamos aquí en victoria con el Cristo de la gloria. Así que denle seguir al perfil, pero también envíenme un mensaje para que le quede la alerta en el WhatsApp. Bendiciones a todos.